Hola Claudia. Hola Mili. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Vamos, adelante. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Empoderadas sin Límites, aquí en esta, la 8ª temporada desde Casa Reñaca. Y voy a presentarles a la empoderada del día de hoy. Ella es fonoaudióloga, ella es experta, magíster en fonoaudiología y lenguaje. Estoy hablando de Claudia Gómez Olivares. Bienvenida Claudia a Empoderadas sin Límites. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación y por interesarte en este tema que a mí me apasiona tanto, que es la praxia del habla infantil. Maravilloso, porque efectivamente estamos comenzando marzo, la verdad entran los niños al colegio y entramos también las mamás al colegio, y el tema del lenguaje es un tema súper importante. La apraxia, que ya nos va a contar, ¿verdad?, de qué se trata esta condición, es también lo que a ti te motivó para crear el centro de logros, ¿verdad? Para también asesorar a las familias, a los padres, e ir descubriendo, ¿verdad?, este camino del lenguaje que empieza a veces a muy temprana edad, pero ya avanzado los primeros años, ¿verdad? Sobre todo cuando entran al colegio, vamos descubriendo a veces estas señales que nos hacen preguntarnos qué está pasando, ¿cierto? Exacto. Mira, yo desde que empecé mi carrera trabajé con niños muy pequeñitos y siempre en el área del lenguaje. Empecé trabajando en escuelas de lenguaje, también en la consulta, y la primera preocupación de los padres generalmente es cuando el niño no habla igual que el compañerito, que el primito o que los otros hermanos. Así es. Y así empecé mi carrera desde el principio con niños, hasta que un día llegó un pequeñito, 2 años, Camilito. Y él solo decía tu. Y estuve con él hasta los 4 años y Camilo no avanzaba. Entendía todo, era un niño que participaba mucho, pero no fluía el habla a pesar de tener una terapia bastante consistente. Oye, hay mucho de qué hablar, pero ¿sabes qué? Ya estoy viendo que viene nuestro chef, porque vamos, ¿te parece si hacemos nuestro pedido aquí en Casa Reñaca? Perfecto. Hola chicas, bienvenida. Qué rico tenerlas de vuelta otra semana más por acá en Casa Reñaca. Muchas gracias, Francisco. Muchas Como gracias. ves, Claudia, aquí el mismo chef de Casa Reñaca nos va a atender. ¡Qué honor! Les tengo preparada una tablita de crostini. Ya. Se ven exquisitos. Sí, para que picoteen algo mientras nosotros con la cocina, con los chicos, les preparamos un plato de fondo. Maravilloso. ¿Y cuál es tu sugerencia esta semana? Aprovechando que el día está un poquito feo, prefiero algo caliente esta vez. Fantástico. Tengo unos gnocchi gamberetti, que es camarones, espárrago, salsa blanca y pesto, que queda muy rico. Me encanta. Y por otro lado tenemos un fettuccine camarón alcachofa, que son camarones, alcachofa, tomates cherry, salteado, vino blanco, mantequilla. Terminamos en salsa blanca Perfecto. y Oye, queda realmente delicioso. La especialidad aquí de Casa Reñaca son las pastas, así que maravilloso, sobre todo si la sugerencia viene del chef. Sí. Muchas gracias, Ya. Francisco. La espero. Ya, Gracias. Oye, qué ricas las opciones. Bueno, para que vea, esta es una invitación a empoderadas con lo mejor, porque nos tenemos que regalonear. Las mujeres Sí, absolutamente. empoderadas también tenemos que dedicarnos tiempo, ¿cierto? Y mientras conversamos entonces respecto de cómo empezaste, porque yo antes de entrar lo que es apraxia, netamente, quiero también destacar que tú eres mamá por adopción. Sí, ¿verdad? tengo un pequeño de 5 años que se llama Bastián. Bastián. Y bueno, me imagino que también eso es parte de tu motor, ¿no? De tu motor de vida y lo que te ha impulsado también, porque tú me contabas que un poco
tus desafíos son entregarle herramientas a la familia, a los padres, partiendo también de tu propia experiencia. Exacto. Yo, con todos los años de experiencia, como te contaba, tenía este chiquitito con el que trabajé 3 años y no avanzábamos. Entonces, yo desde la universidad fui bien rebelde con el conocimiento. A mí me enseñaban algo y yo era muy cuestionadora. Entonces empecé a estudiar y llegué a este diagnóstico de apraxia del habla infantil, que en español la sigla es AHI. Y esto es súper importante porque los papás a veces tienden a usar a Google y colocan apraxia del habla y lo primero que les sale son catástrofes. Entonces, tener el nombre claro es sumamente importante. Bueno, por eso te tenemos a ti, porque efectivamente uno siempre acude a San Google, pero no siempre te da la respuesta correcta y por supuesto que aquí es necesario siempre consultar al especialista, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, el educar y el ir enseñándole a las familias cuáles son las opciones que pueden tener sus hijos cuando presentan algún retraso en el habla, alguna dificultad de lenguaje o cuando tienen dificultades en la socialización. La pesquisa temprana es sumamente importante. Ahí yo te quiero preguntar, Claudia, ¿cuál es la edad donde ya los padres decimos, bueno, acá algo pasa o si se espera que el niño hable al año y medio, a los 2 años? Porque también a veces pasa que es cuando justo en este tiempo entramos al colegio, Exacto. cuando te llama la profesora, manda a los niños a veces a un psicopedagogo o a una pedagoga y finalmente a veces los problemas pasan por la fonoaudiología. Exacto. Mira, dentro del desarrollo normal, tips básicos es que un niño empieza a hablar alrededor del año. Por lo tanto, al año ya debiera decir sus primeras palabras, al año y medio tiene un pool entre 5 y 10 palabras, a los 2 años 50 palabras, claras, precisas, con significado. Pero un niño a los 3 años ya habla igual que un adulto. Conversa, pregunta, cuestiona, pide, rechaza. Usa todas las funciones del lenguaje, igual que un adulto, pero con un habla más chiquitita, con errores al pronunciar, pero es capaz de hacer todo. Por lo tanto, si un niño cumple 2 años y medio, cumple 3 años y no está hablando, está usando muy poquitas palabras o de todas las palabras que ocupa, solamente su círculo familiar es el que le entiende, ya es una señal de alerta. Ahora, si los papás sienten que ni ellos les entienden, en el momento en que ellos tienen esa sensación, es el momento oportuno para consultar, sea al año y medio, sea a los 2 años, sea a los 3. Es importante el diagnóstico, me imagino, a temprana edad, no descartando que si ya el niño está creciendo, siempre es tiempo de consultar, ¿verdad? Mira, si bien yo me dedico a estos cuadros que son más bien severos, no soy una fono muy alarmista, pero sí considero que es de suma importancia la consulta temprana. Quizás no buscar el diagnóstico, pero sí ir por la seguridad de que estamos bien o podemos buscar algún tips. O sea, tal como vamos al dentista, tal como vamos al oftalmólogo, Absolutamente. incluir, ¿cierto?, la fonoaudiología y eso puede también hacer la diferencia, ¿verdad? Absolutamente. Entre el avance en el lenguaje de los Más niños. allá de que nuestro pequeño tenga o no tenga apraxia, que es lo que vamos a conversar Sí. más adelante, el niño lee y escribe igual como habla. Por lo tanto, si nosotros esperamos, no, es que es muy chiquitito, recién tiene 3, tiene 4, no, es que todavía va O al es jardín. tímido, a lo mejor podríamos Exacto. confundirlo con una personalidad más bien tímida. Exacto. Y llegamos a primero, y en primero, o llegamos a kinder, a mediados de kinder, y nos dicen, llévelo al fonoaudiólogo porque no puede llegar a primero hablando así. Yo puedo hacer muchas maravillas entre los 3 y los 5 años, pero entre los 5 años y medio y los 6 es muy difícil que uno pueda solucionar todo en tan poco tiempo. Ajá. Es todo un proceso. Entonces, la consulta temprana, la pesquisa temprana es sumamente importante. Por último, para que los papás sepan cuáles son los hitos en los que se pueden ir fijando y acompañando a sus hijos. Bueno, Claudia, y antes de entrar de frentón en que nos expliques cómo detectamos y qué es la apraxia, yo te quiero hacer una invitación para que mientras tanto degustemos acá de esta rica tabla, para que conozcas la historia de aquellas empoderadas que fueron haciendo el camino para que hoy día las mujeres estemos en los sitiales donde estamos. Perfecto, me encanta.
Vamos a ver entonces la empoderada histórica. ¿Sabías que Brownie Wise fue una empresaria estadounidense conocida principalmente por su papel en el éxito de Tupperware? En la década de 1950 fue la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo importante en la empresa, convirtiéndose en vicepresidenta de Tupperware, lo que en su momento fue un logro muy significativo. Brownie Wise desarrolló el modelo de ventas en casa, creando una red de Tupperware Parties, que permitió a miles de mujeres emprender su propio negocio. Su enfoque innovador ayudó a la marca a expandirse globalmente. Formó a vendedoras a domicilio, participó de conferencias y fue la primera mujer en aparecer en la portada de la revista Business Week. Aunque fue despedida en la compañía en 1958, su legado sigue siendo relevante en la historia de la venta directa y del empoderamiento femenino. Bueno, Claudia, te comento que hace 8 años empezamos con este programa y efectivamente hablando del empoderamiento femenino, queríamos también destacar a esas mujeres como la que acabamos de ver, que a veces no tenemos idea que lo que hoy día tenemos fue gracias a una mujer. Entonces, la verdad que compartir contigo y con todos quienes nos ven, que este programa tiene dentro de sus objetivos poder destacar a esas mujeres del ayer, visibilizar a las de hoy, que como tú están haciendo un aporte a la sociedad y por supuesto motivar a todas aquellas que están ahí buscando cómo tomar las riendas de su vida para salir adelante a través de sus sueños. Es súper importante el visibilizar a las mujeres empoderadas que van dedicando su vida también a ayudar a otros. Y entonces, Claudia, me gustaría saber qué fue lo que te empoderó a ti o cuál es esa fuerza interior que te hace haber tomado este camino. Mira, yo tengo 2 factores muy importantes que me mueven. Bueno, el primero es la praxia y como te comentaba, este camino de Camilito, de que pasaran tantos años y que recién a sus 5 años, con todo lo estudiosa y busquilla que yo soy en relación a mis niños, haya encontrado una respuesta o haya hecho esto de di todo esto, no pasó nada, ahora busco. Entonces ahí empecé a estudiar apraxia, me empecé a formar y me di cuenta que dentro de mis niños no era el único. Okay. Y fue como, pero ¿cómo? Llevo tanto tiempo con estos niños y no me di cuenta. Lo más probable, Claudia, es que muchas de las personas que nos estén escuchando no sepan qué es apraxia. Cuéntanos primero para definir, ¿qué es apraxia? La apraxia es un desorden del neurodesarrollo donde el cerebro sabe lo que quiere decir. ¿Ya? El niño tiene una idea, es capaz de armar un mensaje, pero el cerebro no es capaz de enviar esa información a los músculos de la boca para que pueda organizar los movimientos del habla. Entonces, ¿estamos hablando de una patología o de una enfermedad o más bien de una condición? Es más bien una condición, pero es una dificultad que puede tener solución. Un niño con una terapia oportuna, efectiva, Diagnosticada a edad temprana. diagnosticada tempranamente, puede evolucionar y llegar a hablar bien, Perfecto. a comunicarse efectivamente. Va a tener algunas dificultades quizás al enfrentarse a palabras muy complejas a lo largo de los años, pero va a ser un niño que va a poder comunicar. Que es lo importante, ¿verdad? Exacto. Ujú. Ahora, acá nos enfrentamos a un problema bastante grande, que al no ser un cuadro de tanto conocimiento, porque está considerado poco frecuente, te voy a explicar por qué las comillas del Sí. poco frecuente, Sí, porque se dice que la apraxia la sufren 1 de cada 1000 niños. ya, Es poquísimo. claro. Para los cuadros de el trastorno del lenguaje, que es el 7% de la población infantil, por ejemplo. Ok. Sin embargo, si nosotros pensamos, te voy a dar unos datos súper específicos. La parálisis cerebral también es 1 de cada 1000 y hay teletones en todo Chile Exacto. y están colapsadas, Mira, ¿cierto? Eso Así no es. es menor. así es. Ahora, la apraxia del habla infantil también se puede dar en niños que tienen trastornos del lenguaje, también en niños con parálisis cerebral, también en niños con déficit atencional. Es que al parecer
Claudia, por lo que entiendo, es que entonces no hemos reparado en eso. Tal vez hay Exacto. poca información, ¿o no? O Absol- tal vez desinformación. Y ahí pasa que vamos a hablar de Chile, pero en hispanohablantes no contamos ni con la formación ni con la concientización. Tú decías As- que hay muy pocos profesionales, además, que se Exacto. dedican a esto, ¿verdad? Hay pocos profesionales especializados en apraxia, por lo tanto, también hay pocos papás bien informados. Bueno, y ahí es donde yo quiero destacar tu aporte, porque sepan ustedes que Claudia es la creadora de la primera traducción de este manual de concientización, que es una herramienta, tú me vas a corregir ahí, que precisamente no estaba en nuestro idioma, ¿verdad? Y que es un aporte, ¿verdad? Un manual precisamente para profesionales, pero más aún para los padres, porque a veces, Exacto. ¿dónde acudimos? ¿A qué bibliografía autorizada? Y tú fuiste la traductora de esa guía. Exactamente, tuve la fortuna de que me invitaron de Abrapraxia, que es la Asociación de Padres de Brasil, que es una asociación muy grande de apraxia. Y ellos tenían este manual que sacaron de Apraxia Kids en Estados Unidos en portugués. Pero en hispanohablantes no había nada, así que tuve la fortuna de que me consideraran para poder hacer esta traducción y poder abrir esta información responsable, oportuna y en lenguaje sencillo para padres y profesionales de cualquier área que se puedan enfrentar Sí. a un niño que no habla bien o que no se le entiende bien lo que habla. Bueno, ahí también tuviste la suerte, ¿verdad?, de ser invitada y la verdad que un privilegio, ¿no? Un honor, porque una chilena representándonos en Brasil fue... El trabajo fue con Abrapraxia, que es la Asociación de Padres de Brasil. Así que fue un completo honor el poder participar como traductora y abrir esta herramienta que tiene un valor incalculable porque está hecha por fonoaudiólogos especialistas, tiene testimonios de padres, tiene junta también ahí sitios de interés para que las familias se puedan informar de manera segura, cosa que los hispanohablantes no teníamos. Increíble. Eso también me llevó y me motivó a crear la primera red de profesionales formados en apraxia en Chile. Y así fue como el 2020 creé la red de apraxia De fonoaudiólogos, Chile, que ¿no? son profesionales formados en apraxia Ya. a lo largo de Chile. Entonces, cada vez que los papás consultan, preguntan, pueden ir a un lugar, a un espacio seguro, responsable, donde tienen información de calidad y buscar si existe algún profesional del quien podamos dar fe que está en su localidad. Perfecto. Y ahora este año vamos a sacar nuestro propio manual de guía para padres y profesionales Qué en Chile. fantástico. Mira Así qué que bien, te ahí felicito. estamos trabajando en eso también. Bueno, mucho éxito, porque qué importante debe ser para aquellos padres, ¿verdad? A veces uno en el colegio se encuentra con mamás que están un poco desorientadas, que no saben, incluso han intentado con profesionales de otras disciplinas y finalmente qué importante es que tengamos acá una red, ¿verdad?, de profesionales especialistas. Eso es algo que hacía falta y tú tuviste ahí la visión para armar esta red, ¿no? Sí, absolutamente, porque de verdad el camino que recorren los papás es un camino bastante pedregoso, porque el buscar profesionales, uno piensa que es ir al fonoaudiólogo, ya que hoy en día, post pandemia, la derivación a la fonoaudiología se ha hecho mucho más consciente, pero antes de la pandemia teníamos el mito más popular es que no se preocupe, tiene hasta los 5 años para hablar. ¿Y qué crees tú que pasó ahí con esa pandemia? Por primera vez que estoy escuchando algo positivo que nos dejó esta no me quiero ni acordar, pero efectivamente, ¿cuál fue lo que gatilló ese cambio Lo necesario que por pasa lo es que demás? con la pandemia el lenguaje se desarrolla por la interacción social, por la Perfecto. imitación, por la socialización. Ujú. Y al estar tanto tiempo encerrados, Sí. sin poder socializar, con los niños sin ir a clase, teniendo clases por una pantalla, Sí. los más pequeñitos, los que enfrentaban sus primeros años de escolaridad, los que iban a empezar el jardín en Sí. esa época, son niños que llegaron a los 3, 4, 5 años sin socializar. Ahí fue un costo
costo tremendo, un costo que Absolutamente. hasta el día de hoy se ven las consecuencias, Te ¿verdad? juro que sí. Claro que sí. Estamos a ya 4 2025, años de sí. la pandemia y todavía se ven las consecuencias. Es verdad. Sobre todo en los más pequeñitos, porque ahí se generó una brecha importantísima entre los hitos del desarrollo Claro. normal con los hitos que se iban viendo. Entonces ya eran, por ejemplo, si yo antes recibía a los 3 años 10 de 60, de 70 niños sin hablar o hablando, como decían los papás, en otro idioma, hablando sin que se les entendiera nada, yo ahora estaba recibiendo después de la pandemia de 60, 50, Mira, 40, era Sup- muchísimo. significativo el cambio. Absolutamente. Hemos hablado un poco de la etapa preescolar, ¿verdad? Y ahora ya que los niños, y como yo siempre digo, entramos, toda la familia entra al colegio, ¿cuáles son esos tips que tú les recomendarías o estas señales a las cuales debemos poner una luz amarilla para poder entonces consultar a tiempo? Mira, en general, la praxia en los niños más grandes, más grande me refiero a 5 o 6 Ujú. años, ya se da por una principalmente preocupación de los profesores, Ok. porque son niños con ganas de expresarse, niños que los profesores sienten que saben mucho, pero no pueden rendir. No lo pueden verbalizar. Exacto, El no conocimiento pueden- que están adquiriendo no lo pueden llevar al lenguaje, ¿no? Exacto. Y algo muy importante es que un niño habla y escribe, o sea, lee y escribe como habla. Por lo tanto, cuando llegamos a primero con dificultades, ya sea de lenguaje o de apraxia, puede interferir en el proceso de la lectoescritura. Entonces, van a ser niños que mientras más vayan creciendo, se van a encontrar con más obstáculos que se podrían solucionar por medio de una terapia específica. Perfecto. Y esto es súper, súper importante, porque la terapia tiene que ser una terapia específica para apraxia por un profesional fonoaudiólogo especializado. Ujú. Los trastornos de lenguaje los podemos ver todos los fonoaudiólogos, estamos todos capacitados para ver el desarrollo del lenguaje, pero la apraxia requiere una especialización aún mayor. Ok. Entonces, eso es súper importante. ¿Cómo pueden hacerlo los papás o los profesores? Esto es una preocupación constante. Por eso, durante el año pasado estuve trabajando también en una pauta de pesquisa para apraxia del habla infantil para familias y profesores Ajá. o profesionales de la educación, donde les ayudamos a poder darle nombre o clasificar las características que ven en los niños cuando no se les entiende lo que habla. Súper importante, qué buen apoyo ese. Sí, porque el que lo pueda evaluar un fonoaudiólogo específico o formado requiere que alguien más lo pesquise Claro, antes. exacto. Entonces teníamos Esa articulación, ¿no? Exacto. Ese trabajo en equipo, porque finalmente absolutamente. seguramente son los profesores en las aulas los que empiezan a detectar. Pero Ah. sabes que en Chile se ha dado que los movimientos con mayor fuerza son los padres. Claro Los que grupos sí. de padres y familia son los que han hecho grandes cambios. Tanto es así que el año pasado se consiguió que el 14 de mayo, que es el Día Internacional de la Apraxia, fuera considerado el Día de la Concientización de la Apraxia del habla infantil en Ujú. Chile. Ujú. Y este fin de año, del año pasado, se consiguió que entrara en las efemérides escolares. Mira qué bien. Por lo tanto, desde este 2025, todos los colegios van a poder contar con informativos, con material educativo, tanto para profesores como para los niños y las familias. Qué buena y eso noticia. es un gran paso. Qué buena noticia. Me imagino antes que no había nada, cómo lo hacía la gente, cómo lo hacía la familia. Qué bueno que hoy día también hemos avanzado en ese camino. Sí, absolutamente. Mientras más sepan de la posibilidad de que exista esta dificultad en el desarrollo de los niños, más vamos a poder abordarlos desde el respeto y la individualidad de sus necesidades. Claro que sí. Porque como te comentaba anteriormente, mi otra línea de interés es el trato respetuoso o la eliminación
esto es muy chistoso porque yo me Ajá. dedico al habla, Sí. pero trato de eliminar el hablacentrismo en los niños. El que a los niños que no hablan o que les cuesta mucho hablar, el único foco sea que hable mejor. Mm. Entonces, tengo un modelo terapéutico que va desde el respeto de la individualidad y del neurodesarrollo de los niños hacia el fomento del vínculo, del apego familiar, de la creación de espacios seguros, afectivos y efectivos para la comunicación. ¿Qué punto más importante el que estás tocando, Claudia? Porque efectivamente yo me imagino que muchas veces se puede caer, porque el límite debe ser muy frágil entre el incentivar el lenguaje en los niños y en presionarlos, ¿no? En que Exacto. tienen que, como decías tú, cuando los niños están recién hablando, llegan los abuelos, llega la familia, ¡ay, mira, ve, para que Di te esto. escuchen, di esto! Y como Aprendió a dices tú, decir tal tal vez no lo palabra. aprendió, sino que fue fortuito, que fue diciendo y finalmente, más que motivarlo, los presionamos. Exacto. ¿Cuál es el consejo ahí que se le da a los papás para no pasar la línea? ¿Ah? Mira, esto es algo que a mí me emocionaba desde mucho antes de ser mamá y desde hace un añito y medio que soy mamá me he dado cuenta que es muy difícil o es más difícil de lo que yo pensaba. Sí. Pero algo importante es jugar y aprender a jugar con los niños. No necesariamente hay familias que tienen horarios de juego y lo encuentro fabuloso. Sí. Pero el saber cómo comunicarnos, el cómo conversar con los niños es muy importante. Nosotros como adultos tendemos a ser muy directivos en la relación con los Sí, niños. sí. Por lo tanto, preguntamos, ¡ay, mira qué rico el pancito! ¿Quieres comer Claro, pan? claro. ¿Qué es esto? Es pan, se llama pan. ¿De qué color es? ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene? Y toda nuestra relación se basa en preguntas. Mm. Pero un niño que no habla, si tú le preguntas algo, se ve obligado en responder. Claro, Y las respuestas generalmente que nosotros pedimos son verbales. así es. O hacemos preguntas muy cerradas para que el niño diga sí o no. ¿Y entonces qué es lo que tenemos que hacer? Hablar en positivo. Siempre. Hablar en afirmativo sería como, por ejemplo, ir describiendo lo que el niño hace, ir Ujú. dándole palabras al niño. Qué rico el pan, es un pancito con cebollita. ¿A ti también te gusta la cebolla? ¿Tú quieres pan con cebollita? Ahí hay una pregunta a la cual el niño va a responder. A eso podemos agregar, ¿estás comiendo pancito? ¿Te gusta el pancito? Y vamos dándole, mamá, me gustó este pancito. Por Ok, ejemplo, ok. hablar con palabras que sean accesibles para él. Yo usé mucho pancito, pero a lo mejor el niño es una palabra muy larga. Podemos decir pan. Podemos ocupar facilitadores. Entonces, llevar a los papás a que el juego sea un juego, Sí, un conversar y no un preguntar constantemente. perfecto. Eso genera un cambio en la autopercepción del niño de, me puedo equivocar. Ajá. Puedo decir lo que sea porque mi mamá me va a ayudar. Y para darle tips a los padres, ya que vamos a empezar a cerrar, y no solamente para quienes tengan apraxia, sino que también para fomentar el lenguaje. Me imagino, Claudia, que la lectura, ¿no? Que retomar esa tradición maravillosa que era leer el cuento en la noche. Absolutamente. ¿Qué otros datos podríamos darles a los que nos escuchan para que entonces podamos también involucrarnos en esta tarea de mejorar el lenguaje que también ha tenido un deterioro tremendo, ¿no? Mira, el dato que tú acabas de dar es absolutamente cierto. La lectura se puede hacer con los niños desde el año 1. No Ujú. necesitamos que el niño aprenda a leer para poder acercarle a los libros. Y los libros, elogiar, el conversar, el crear historia, lo va a llevar a un mundo donde puede desarrollar lenguaje, imaginación, comunicación, empatía, porque Sí. va a tener que ponerse en la posición de lo que está imaginando, respetar turnos, genera muchas instancias de aprendizaje. El jugar con los niños sin pantallas. Sí. Es sumamente importante eliminar, disminuir o controlar el acceso a las pantallas porque al disminuir los tiempos de imaginación, de creatividad, estamos cortándole
de la rodilla para abajo al aprendizaje. Increíble cómo no le hemos dado tiempo al ocio, cuando el ocio es tan sano precisamente para que fluya la creatividad en los niños. Si un ¿verdad? niño no se aburre, no crea. Así Si no es. crea, no imagina. Si no imagina, no desarrolla pensamiento. Y ahí se nos genera todo un círculo enorme de cómo se van menguando ciertas habilidades. Y eso, la imaginación y la creatividad son la base de la resolución de problemas y conflictos cuando ya somos más grandes. Qué importante lo que tú has dicho y sabes que precisamente por lo mismo creo que es súper importante hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy día y que es recuperar la mesa. Y qué ricas son las conversaciones en torno a una mesa, esa mesa familiar. Chao las bandejas, cada uno para su pieza, volver a sentarnos para poder conversar, ¿cierto? Sin aparatos. Sin aparatos y a disfrutar como lo estamos haciendo nosotros de una rica comida, como la cocina que tiene el Casa Reñaca. Y ahí yo ya estoy viendo que viene nuestro chef acá, Francisco de Casa Reñaca, con nuestro plato. Chicas, ¿qué les pareció el crostini? Delicioso, todo muy rico. Qué bueno. Sí, qué bueno que de les haya verdad, gustado. de verdad. ¿Y ahora qué nos traes, Ger? Les tengo el gnocchi gamberetti, camarón espárragos, salsa blanca, un toque pesto y fettuccine camarón alcachofa. Maravilloso. Sí, disfrútenlo. Muchas gracias, Francisco. Buen provecho. Muchas Chao. gracias. Bueno, nosotros ahora nos vamos a quedar aquí disfrutando de estas delicias, ¿verdad?, de Casa Reñaca, pero sin antes darte las gracias, por supuesto, Claudia, por haber estado acá, desearte mucho éxito con tu centro de atención Logros, ¿verdad?, felicitarte por todo lo que estás hecho y, por supuesto, agradecerte también que le estés dando este necesario y tan importante acompañamiento a todas las familias que tienen que enfrentar esta condición de los niños que es la apraxia. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias por dar este espacio también para poder educar y difundir la apraxia del habla infantil en más familias, en más mujeres. Sí. Y señálanos tú ahí, vamos a mostrar tus redes para que te puedan contactar, ¿verdad? Y encontrar información dada por expertos profesionales como ustedes. Sí, me pueden encontrar en las redes como Claudia Gómez Fonoaudióloga y también me pueden seguir la red de Apraxia Chile y Logros Centro Integral, que es un espacio dedicado a la infancia y la familia. Maravilloso. Y ustedes, por supuesto, seguir nuestras redes sociales ahí en Empoderadas Sin Límites y, por supuesto, agradecer la atención tan cariñosa que hemos recibido aquí en Casa Reñaca para que usted también venga en familia a disfrutar de la especialidad. Muchísimas gracias por sintonizarnos y, por supuesto, no se pierdan el siguiente capítulo de Empoderadas Sin Límites.